No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Por qué dice la palabra de esta manera? ¿Cristo por qué murió? Cristo murió para nuestra justificación. Él murió para que nosotros pudiéramos alcanzar la justicia de Dios. Por eso dice, si por la ley, si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió en vano, nuestro Señor Jesucristo murió para justificarnos. Cuando Él resucitó, dice Romanos 4:25, Él resucitó para nuestra justificación. Cuando le preguntamos a las personas, ¿tú eres justo? ¿Quién es justo? En la Biblia se habla ese concepto, ese término que no todo el mundo conoce, no se enseña, ese es un término que no se habla en las denominaciones, en las religiones, no se habla. Si ustedes han asistido a alguna iglesia, entre comillas, si ustedes han asistido a alguna, muy probablemente han escuchado muchas cosas, menos la expresión justo, menos habrán escuchado esa expresión justo. Si por, si por la ley fuese la justicia, si una persona se justificase por la ley, entonces por demás murió Cristo. Pero esa expresión justo, ¿de dónde viene? ¿Qué persona llega a ser justo? Justo se le dice a la persona que ha sido justificada. El justificado bíblicamente es justo. Hay religiones que nos persiguen, que nos atacan, y últimamente como nos han escuchado y han visto que nosotros usamos esa expresión, entonces la incluyeron dentro de su repertorio, la incluyeron dentro de lo que la mezclaron con sus enseñanzas, pero miramos videos anteriores, nunca enseñaban. Desde que nosotros empezamos, desde el primer en vivo, desde el primer en vivo que hicimos en el 2022, cuando recién comenzamos en TikTok, desde el primer en vivo, nosotros hablamos sobre el único que va al reino de los cielos es el justo. Las religiones que nos persiguen, que son enemigos de nosotros, que así como a nuestro Señor Jesucristo lo perseguían, nosotros tenemos perseguidores. En esta época tenemos personas que están enojadas con nosotros y hablan mal de nosotros porque quieren establecer su doctrina. Nosotros no necesitamos hablar mal de nadie. Al hablar el Evangelio, lamentablemente todo el mundo queda excluido. Todo el que no anuncia el Evangelio, todas las religiones que no anuncian el Evangelio, quedan incluidas dentro de las personas que no conocen, que no han recibido la salvación. Porque bíblicamente la única forma de que alguien reciba la salvación es si cree el Evangelio. Es la única forma. ¿Cómo es una persona justificada? ¿De qué manera es justificada? Romanos 3:24 dice cómo fuimos justificados. ¿De qué manera fuimos justificados? Totalmente gratis. Dice, siendo justificados. Totalmente gratis. ¿Quiénes? En el versículo 23 dice quiénes fueron justificados, porque ese versículo empieza así, siendo justificados gratuitamente. Entonces, cuando dice siendo justificados gratuitamente, tenemos que considerar el versículo anterior. ¿Quiénes fueron justificados gratuitamente? Y cuando miramos el versículo anterior dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué persona fue justificada y de dónde fue justificada? Del pecado. ¿Qué cosa nos condenaba? ¿Qué cosa nos llevaba al castigo eterno? El pecado, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiénes? El versículo anterior dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos justificados, es decir, estábamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos hechos justos, fuimos justificados. Ya no estamos separados de Dios, ya no estamos ajenos a la ciudadanía celestial, siendo justificados totalmente gratis, gratis. Entonces, ¿cómo una persona es justificada y de qué es justificada? De estar destituido de la gloria de Dios, de ser pecador. Por eso, dos expresiones que son opuestas es pecador. Si es una persona pecadora, todavía está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si una persona todavía es pecadora, está en Romanos 3:23.
Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Por cuanto todos pecaron. Para los pecadores. ¿Qué dice Romanos 3:23? 3:24, el que le sigue. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo que habíamos considerado dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué murió? Para justificarnos. Cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, redención significa que Él nos compró. Nosotros éramos esclavos de qué? Del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero Él nos compró. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente, gratis, a cambio de algo que nosotros hagamos. No, la justificación es gratis. No tuvimos que hacer nada. Entonces, ¿cómo hace una persona para reclamar esa justicia? Porque la mayoría de las personas dice lo opuesto. La mayoría de las personas dice, todos somos pecadores. Están en Romanos 3:23. No han podido salir. ¿Es necesario pasar por Romanos 3:23 para poder recibir lo que dice Romanos 3:24? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Quién es el que puede ser justificado? Los pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Él nos compró. Cuando dice mediante la redención que es en Cristo Jesús, es que Cristo nos compró, Él nos redimió. Cuando alguien era redimido, alguien era esclavo. Entonces, para ser redimido, alguien tenía que pagar el precio. ¿Cuánto vale este esclavo? Entonces, vale, pongámosle un ejemplo, vale $100,000. Entonces, el que iba a redimir pagaba esos $100,000. La deuda que nosotros teníamos se pagaba con 10,000 talentos. Ese precio es un precio muy elevado. Ya hemos hablado de la equivalencia, ¿no? 340 toneladas de oro. Ese era el precio. Entonces Jesús pagó, pero para ser redimido del pecado, ¿alguien puede pagar ese precio? Dice la Biblia cómo se pagaba, cómo una persona es redimida del pecado. La paga del pecado, todo el mundo sabe cómo se paga el pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte. Él nos redimió con su muerte. Cuando Jesús fue a la cruz, no fue a la cruz porque a Dios se le escapó. Dios no se dio cuenta que iban a matar. No, no fue así. Él fue a la cruz porque con su muerte nos redimió del pecado. Ya somos justos, ya no somos pecadores. El que lo logra creer. Quien no lo logra creer dice, yo soy justo, pero todavía soy pecador. Esa es una incoherencia. Cuando miramos la Biblia, son dos cosas opuestas. El que todavía es pecador no ha sido redimido. El que todavía es pecador está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El que ha sido justificado está en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Tú tuviste que hacer algo? Depende, la salvación depende de algo que tú hagas. Según la Biblia, no depende de nada de lo que tú hagas. Fue por pura misericordia, por la gracia. Vamos a orar ya para terminar. Espero que este versículo se quede en el corazón de las personas que hoy escucharon la palabra. Si se queda esto que hemos compartido, inevitablemente no pueden seguirse llamando pecadores. Si no se queda esta palabra en el corazón, la lógica va a hacer que nieguen la palabra. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas religiones enseñan cosas lindas a las personas? Las hacen sentir bien, pero no les enseñan que ya fuimos redimidos, que ya fuimos rescatados del pecado. Ya no somos más pecadores, ahora somos justos. Esto nos enseña en las que se conocen como iglesias. Permite, Padre, que las personas que escucharon el día de hoy, meditando sobre esto que hemos compartido esta mañana, esos 10 minuticos que hemos compartido, permite que puedan creer. Es decir, que puedan reclamar eso que dice la Biblia de que ya fuimos justificados gratis. Las personas que todavía están en su ley, están en sus obras, están tratando por ellos mismos, esas personas se están tratando de justificar por la ley. Y la Biblia dice claramente el versículo que hoy consideramos, si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano, Cristo murió para justificarnos, porque nadie va a ser justificado por medio de la ley. Ten misericordia a las personas que van a escuchar. Ten misericordia, Padre, por algo les has traído. Permítele recibir la salvación.
Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Lo más importante es la oración. Lo más importante es la oración. Y si ustedes se dieron cuenta, más de 10 personas se fueron mientras estábamos orando. Es triste, es lamentable que las personas quieren algo de Dios, pero no quieren a Dios. Nos vemos esta noche, nos vemos dentro de 14 horas más exactamente con un capítulo entero de la Biblia. Nos vemos, chao.